Otro punto, hermano, el punto número 3, un santo debe desarrollar discernimiento entre lo puro y lo impuro. ¿Eso lo dice dónde? Eso lo dice aquí, hermano, por ejemplo, Levíticos 10, 9 y 10. El Eterno le da una orden, un mandato al sacerdocio. Le dice, mire, ustedes cuando entren al tabernáculo, al santuario, no tienen que beber vino, no deben beber sidra, porque el vino y la sidra afecta el discernimiento. Entonces, hermano, que la persona, cuando el alcohol comienza a hacer efecto en la mente de esa persona, comienza a perder el discernimiento y esa persona, hermano, dice cosas que no debe decir, hace cosas que no debe hacer. ¿Por qué? Porque ha perdido el discernimiento. La persona sobria puede tener discernimiento en algunas áreas, en las cuales, pues en las que él conoce y entiende. No en todo, porque si es un sobrio ignorante, es como un daltónico, igualito, ¿verdad? No va a poder discernir. Pero si es un sobrio sabio, él va a tener discernimiento en todo lo que él sabe, lo que él conoce la diferencia de esa cosa. Pero si la persona aún siendo sabia, teniendo el conocimiento, si esa persona se embriagó con vino, ¿qué pasa? Pues el vino pervierte, hermano, esa capacidad de discernir en la persona. Y por eso el Eterno le ordenó al sacerdocio, mire, ustedes no, les prohíbo que ustedes beban cualquier bebida que los pueda embriagar. Luego explica la razón importante de eso. Levíticos 10:10 dice, para que ustedes puedan discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Entre lo inmundo y lo limpio, o sea, entre lo puro y lo impuro. Ahora, aquí hay una enseñanza. Una persona, hermano, que no discierne es como ¿quién? Como el borracho. Aquí está. El Eterno le dice, ustedes no se embriaguen porque los borrachos no pueden discernir. Y un cristiano, un creyente que no tiene la capacidad de discernir, simplemente porque no conoce, no entiende, es como el borracho. Usted lo ve sobrio, sí, pero yo lo veo sobrio, sí, pero está borracho, porque no tiene la capacidad para discernir. Una persona que no tiene la capacidad para discernir actúa como un borracho sin estar borracho. ¿Por qué? Por su falta de habilidad, de capacidad para discernir. Esa es la respuesta que está aquí en Levíticos 10, 9 y 10. Pero vamos a leer Ezequiel 44, 23. Ahí habla, hermano, que el Eterno le dio al sacerdocio. Una de las funciones que tiene el sacerdocio, todo sacerdocio que enseña Torah, fíjese, hermano, todo sacerdocio que enseña Torah debe enseñar al pueblo a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Eso lo dice allá en Ezequiel 44, 23. Dice, mire, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y hermano, esto no lo está enseñando el sacerdocio, no lo está enseñando. Y si yo no enseño, hermano, al pueblo a discernir entre lo limpio y lo no limpio, ese pueblo va a ser, en relación a la pureza, va a ser un daltónico, ¿sí? Si yo no le enseño mandamientos a un pueblo, en relación a la justicia, ¿cómo va a ser? Pues un daltónico. A lo bueno le va a decir malo y a lo malo le va a decir bueno. Y si yo no le enseño, hermano, a discernir al pueblo entre lo limpio y lo no limpio, o sea, entre lo puro y lo impuro, entonces a lo inmundo le va a decir, ¿qué? Puro. Y a lo puro, ¿qué le va a decir? Inmundo. Por esa razón, hermano, es que la iglesia dice que comer cerdo es bueno, porque la Torá dice que el cerdo es un animal inmundo. ¿Ve? O sea, ¿cómo yo voy a enseñarles a discernir, hermano, conforme a mi criterio, mis caprichos? No, hermano, yo tengo que enseñarle conforme a la Torá. La Torá expresa el carácter del Eterno, el pensamiento del Eterno, los ideales del Eterno para su pueblo. Y la Torá dice, Levítico 11, Deuteronomio 14, por ejemplo, que el cerdo es impuro, pero la iglesia dice que el cerdo es bueno y que se puede comer. Entonces, a lo inmundo le dicen bueno. ¿Por qué, hermano? Porque no hay discernimiento entre lo limpio y lo no limpio. ¿Sí estamos entendiendo? Es un problema de discernimiento. O sea que, hermano, cuando un cristiano se sienta a comer o busca un restaurante, es como un borracho, porque no tiene la capacidad para discernir entre lo que es limpio y no es limpio, o lo que puede comer y lo que no puede comer. Usted a un borracho le hace cucarachas, quizás, hermano, yo creo que se las come. Y dice, esto sabe raro, pero bueno, es comida. Y se lo come. Entonces después, cuando ya se le quitó la borrachera, usted le dice, no, eso era cucaracha, quizás. ¿Cómo así? ¿Pero por qué se la comió? Porque estaba borracho. Dice la Escritura, hermano, en Deuteronomio 14:3, nada abominable comerás. ¿Bien? Eso es un gran, no digo mandamiento, esto se llama ya estatuto, porque los estatutos, hermano, tienen que ver con costumbres santas. Un santo debe discernir, hermano, entre todo aquello que le puede contaminar. Por ejemplo, un santo debe entender que cuando va a un cementerio se puede contaminar. Usted sabe que los santos de este tiempo, los santos de los últimos días, ¿sí? ¿Quiénes son los santos de los últimos días? Pues los evangélicos.
Ellos van a un cementerio, ¿sí? Y se meten por todos los huecos que consigue el cementerio y como si nada, como si no hubiera pasado nada, y salen del cementerio y después entran y pasan al altar, cantan al altar, predican al altar, como si nada, como si el cementerio fuera un lugar como cualquiera. Pero ¿qué dice la Torá? ¿Sabe qué dice la Torá, hermano? Que el cementerio es un lugar inmundo, y todo aquel, hermano, que camine sobre un lugar donde está un muerto enterrado, se hace inmundo, o sea, se contamina por 7 días. Hermano, si eso ya fue derogado, entonces hay que arrancarle al libro de Números, no solamente el libro de Números, hay que Ezequiel 44, hay que arrancar esa hoja de la Biblia, hay que arrancar de la Biblia Levítico capítulo 22, arránquele esa hoja de la Biblia, arranque de la Biblia Números capítulo 19, arránquelo de la Biblia, Números capítulo 9, arránquelo de la Biblia. Hermano, y si nosotros seguimos arrancando y arrancando hojas de la Biblia, hermano, su Biblia va a tener 4 o 5 hojas nada más. ¿Sí está entendiendo? Hermano, la Torá, hay que respetar lo que dice ahí. Yo no puedo condicionar al Eterno como decirle, no, eso no, pero eso no, ¿qué? ¿Por qué no? Porque usted no lo entiende, porque nadie se lo ha explicado. Entonces, hermano, dice Ezequiel 44, usted sabe que Ezequiel, a partir del capítulo 40 hasta el 48, habla de una revelación que el Eterno le dio al profeta Ezequiel sobre la restauración de su santuario, de su sacerdocio, de las ordenanzas y aún, hermanos, de Israel y de Jerusalén para los últimos días y en los tiempos de restauración. Porque Ezequiel no solamente recibió revelación del juicio que el Eterno envió a Judá, Ezequiel también recibió revelación, hermano, de cómo restaurar la santidad del santuario, restaurar los lugares santos, restaurar el sacerdocio santo, restaurar, hermano, a Israel y a la ciudad santa, hermano, Jerusalén. Eso lo explica entre Ezequiel 40 al 48. Y toda palabra profética, hermano, cuando el Eterno habla a través de los profetas, habla para el futuro y para todas las dispensaciones futuras. Esa palabra no perdió vigencia y estamos en tiempo de cumplimiento. Ahora, ¿qué dice allá en Ezequiel para salir de este punto? Ezequiel, hermano, 44, 25, 26. Dice lo siguiente: no se acercarán a hombre muerto, ¿para qué? Para contaminarse. ¿Sabe qué dice ahí, hermano? Que si yo soy sacerdocio, yo tengo que ser, hermano, alérgico a los cadáveres. Cuando a mí me dicen, mire, allá hay un cadáver, yo digo, allá no tengo nada que hacer yo. Que vamos, que allá, que hay un muerto. Hermano, mientras él tuvo vida, tuvo la oportunidad de que yo le enseñara. Pero ya muerto yo no puedo hacer nada, ¿sí? Al muerto hay que hacerle un digno entierro, hacer un digno trato a sus restos. Eso hay que hacerlo. Pero ya el sacerdocio, hermano, ya con el muerto no puede hacer nada. Entonces, no está bien, hermano, que alguien que al Eterno le prohíba contaminarse con muertos se meta en una funeraria. Un sacerdocio, hermano, que entiende estas cosas, no puede meterse en una funeraria. E ir a una funeraria para ir a dar una enseñanza, y hermano, usted me perdona, pero la Escritura me prohíbe eso. Y uno de los textos que yo uso es este. Mire, no se acercarán a hombre muerto para contaminarse. Da solamente las excepciones. Pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana, que no haya tenido marido, o sea, soltero, ¿no? Porque si ya se casó, que lo entierre el marido, que lo entierre la familia. Dice, sí podrán contaminarse. Bueno, y eso está ahí. Y así que hacerle caso. ¿Sabe qué es? Una ordenanza que el Eterno le da al sacerdocio, un sacerdocio santo. Pero un sacerdocio, hermano, que sabe discernir entre lo inmundo y lo limpio. Porque un cadáver, hermano, para el Eterno es inmundo. Y eso lo aclara más, hermano, en Números capítulo 19. Esas son enseñanzas más profundas. La idea no es explicarle en profundidad estas cosas, simplemente es decirle, hermano, ustedes necesitan desarrollar discernimiento entre lo limpio y lo no limpio. Muchas cosas, son muchas cosas que ustedes tienen que aprender a discernir. Solamente le estoy dando pequeños ejemplos para despertar la inquietud de que ustedes necesitan aprender de muchas cosas. Por ejemplo, un santo también, en relación a discernir entre lo puro y lo impuro, un santo también debe discernir, hermano, entre lugares puros y lugares impuros. Debe discernir entre alimentos puros, alimentos impuros. Y le colocaba el ejemplo del cerdo. El cerdo, hermano, no es un alimento. Para mí no es un alimento. Algunos lo tienen por alimento, pero el cerdo no es un alimento que el Eterno creó. Dice allí la Escritura en 1 Timoteo 4:3, donde el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice, en los postreros días prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Pero déjame decirle, hermano, que el cerdo no es un alimento que Dios creó. Cuando el Eterno creó al cerdo, no lo creó para que fuera un alimento. Que el Eterno, desde que creó el cerdo, lo creó como un animal inmundo. Y su característica como animal inmundo no ha cambiado. Cuando el Eterno creó al cerdo, lo creó inmundo y hoy sigue siendo inmundo y seguirá siendo inmundo, hermano.
Cuando el Eterno le ordenó a Noé introducir al arca 7 parejas de animales limpios o puros y una sola pareja de animales inmundos, Noé entendía estas cosas. Noé no metió 7 parejas de cerdos, Noé solamente metió una sola pareja de cerdos, porque el cerdo es un animal inmundo. Le estoy hablando desde Génesis. Y aún el mismo profeta Isaías, hermano, el Eterno a través del profeta Isaías, habla de aquellos que en sus ollas hay carnes inmundas, dice que hay carnes de cerdos. En 2 textos, hermano, del profeta Isaías, o sea, una palabra profética, en tiempos de restauración, el Señor le habla a los inmundos, ustedes, que en sus ollas hay caldo de inmundicia, y habla ahí de la carne de cerdo. Y recuerden, hermano, lo que dice en Apocalipsis 22:11, ese texto es muy importante, hermano, que tiene que ver con todo esto. Es una palabra de Yeshua, al final son palabras de él, textuales de él, donde dice que y aquel que dice ser justo, que siga practicando la justicia. Y voy a parafrasear, con la sabiduría que el Eterno me ha dado, voy a parafrasear esa parte que dice, y aquel que quiera ser puro, siga apartándose de inmundicia, o aquel que quiera ser inmundo, pues sígase contaminando con las inmundicias. Eso lo dice allí, hablando de esto mismo que yo estoy hablando. ¿Sabe qué nos estaba diciendo Yeshua ahí? Estaba diciendo, todavía hay que discernir entre lo bueno y lo malo, hay que practicar justicia, todavía hay que discernir entre lo limpio y lo no limpio, apartarse de inmundicia. Y si yo, hermano, no aprendo a discernir, me voy a estar contaminando y voy a ser un inmundo. Paso al siguiente punto, el 4, ¿verdad? Un santo debe discernir entre costumbres o tradiciones, vamos a decir, costumbres paganas o tradiciones de hombre y las costumbres santas del reino. Usted sabe, hermano, que nosotros lo que hacemos día a día son costumbres. Una persona cuando se levanta se cepilla los dientes. ¿Por qué se cepilla los dientes? Es una costumbre. Algunos se levantan y se bañan. ¿Por qué se bañan? Porque es una costumbre. Una persona cuando se levantan tienden la cama. Bueno, porque tienen esa buena costumbre. Ahora fíjese, hermano, ¿qué es una costumbre pagana? Es una costumbre, primero, que no la avala el Eterno en su Torah. Un ejemplo de costumbres paganas son las fiestas paganas. Por ejemplo, celebración de cumpleaños. Hermano, es una costumbre pagana. Revisen la escritura, hermano, donde aparece santos celebrando cumpleaños. No aparece en ninguna parte. Pero usted sí puede encontrar en la escritura, en el cumpleaños del rey Herodes, que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Y en un cumpleaños del faraón, que ordenó matar al panadero. Porque ellos, hermano, los reyes en su cumpleaños se endiosaban. O sea, ellos eran como dioses. En su día de cumpleaños, hermano, era como el día de ellos, y ellos reclamaban una vida, reclamaban un alma, y por eso tenía que morir alguien, normalmente en la fiesta de cumpleaños de ellos. Entonces, hay tradiciones que son ya costumbres normales de los pueblos. La escritura habla del caso, hermano, donde los fariseos discutían con el Señor, con Yeshua, porque los judíos en el día de reposo sintieron hambre, tomaron frutas y comenzaron a comer sin lavarse las manos. Y los fariseos le reclamaron a los discípulos, ¿ustedes por qué no siguen las tradiciones de nuestros sabios, de nuestros maestros, de nuestros ancestros? Los fariseos estaban reclamando, ¿qué? Tradiciones. Una de las mejores enseñanzas, hermanos, sobre lo que son las costumbres está en Levíticos 18, del 1 al 5, para discernir costumbres. Dice allí lo siguiente, y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os envío, ni andaréis en sus estatutos, es decir, no andaréis en sus costumbres. ¿Por qué, hermano? Porque ellos salieron ¿de dónde? De Egipto. Y el Eterno le estaba diciendo, ustedes no van a seguir haciendo las costumbres de Egipto. Y como ellos iban a Canaán, el Eterno le estaba diciendo también, le estaba advirtiendo, ustedes no van a practicar las costumbres de Canaán. El Eterno que le estaba diciendo, todo lo que ustedes hacían en Egipto, eso está mal. Eso a mí no me gusta. Y lo que hacen los pueblos que están en Canaán, donde ustedes van, no me gusta tampoco. Y por eso que yo los voy a vomitar. Más adelante, hermano, en esa misma palabra dice, por eso yo los voy a vomitar, porque ellos tienen costumbres abominables. Ajá, ¿qué es lo que yo debo hacer? Entonces, el Eterno a través de la Torah, porque, hermano, todo tiene que ver con la Torah, o sea, su palabra, ¿sí? A través de la Torah, hermano, me enseña costumbres santas. Y cuando yo tengo una costumbre, ¿sí?, yo debo consultar a la Torah para ver si esa costumbre es aprobada o no por la Torah. Si la Torah me dice que esa costumbre es reprobada, o sea, que no la aprueba, yo esa costumbre, hermano, la tengo que dejar. ¿Qué pasa con la iglesia, hermano? Que la iglesia no conoce los estatutos. ¿Qué son estatutos? Costumbres santas. Yo los llamo así porque, bueno, Reina Valera, cuando hace la traducción de esa palabra que hace referencia a los estatutos, la palabra hebrea lo llama estatutos.
Entonces yo lo llamo de esa misma manera. Y esa palabra, hermano, los estatutos, yo debo aprenderlos. Y cuando yo aprendo estatutos, yo me voy a dar cuenta que muchos estatutos que el Eterno tiene establecido en su palabra chocan con la costumbre. Por ejemplo, hay un estatuto que dice, Deuteronomio 14:3, nada abominable comeréis. Entonces ese estatuto tiene que ver con ¿qué? Con la alimentación. Y eso me obliga, hermano, a revisar qué es lo que yo estoy comiendo. Y luego Deuteronomio 14:7, por ejemplo, dice, al cerdo lo tendrás por inmundo y no lo comeréis. ¿Eso qué es? Un estatuto. Ajá, y si yo tengo por costumbre comer carne de cerdo, ¿qué es más importante para mí? ¿Mi tradición, mi costumbre o lo que dice la Torá? Para mí es más importante, si yo soy un santo, ¿no? Para mí es más importante lo que dice la Torá. Entonces, si la Torá choca con mi costumbre, con mi tradición, con lo que me enseñó mi padre, con la iniquidad. Acuérdense que yo les estaba explicando la iniquidad, ¿verdad? Entonces, las iniquidades son costumbres que yo heredé de mis padres. Entonces, si la Torá dice lo contrario a mi iniquidad, entonces, hermano, yo dejo mi iniquidad y yo sigo lo que me enseña la Torá. Porque un santo debe ser así, hermano. Entonces, un santo debe aprender muchos estatutos. Y muchos estatutos, hermanos, chocan con la costumbre, con la tradición que yo sigo todos los días, que yo practico todos los días. Y cada vez que el Eterno me enseña un estatuto nuevo, yo debo renunciar a mi costumbre, a mi tradición. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Por esa razón, simplemente. Y si yo no lo hago, si yo defiendo mi costumbre, defiendo mi tradición, entonces no quiero ser santo. Voy a seguir leyendo Levítico 18:4 y 5. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo, Adonai vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Adonai. Ahora, cuando yo practico, hermano, estatutos, los estatutos me santifican, porque yo estoy practicando costumbres santas. El estatuto me santifica. O sea, cuando yo practico el estatuto, eso implica que yo estoy viviendo una vida santa, practicando una vida santa. Sin embargo, hermano, hay que entender que el Eterno es quien realmente, el que nos santifica. Al final es el que me dice, te apruebo, eres un santo o tú no eres un santo. O sea, al final es el que aprueba o reprueba lo que yo estoy haciendo para santificarme. Y eso es lo que quiere decir aquí en Levíticos 27:8. Dice, mire, santificaos, pues. Cuando dice santificaos, es decir, hagan ustedes todo lo necesario para que ustedes se santifiquen, para que sean santos. Santificaos es un mandato que el Eterno da para que yo actúe en consecuencia. Es decir, haga cosas para que usted se santifique. Santifíquese usted. ¿Pero cómo hago? Bueno, ahí dice la respuesta. Dice, santificaos, pues dice santo, porque yo, Adonai vuestro Dios, soy santo. Y dice, guardad mis estatutos y ponerlos por obra. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que el estatuto es el que me santifica. Eso es lo que dice ahí. Cuando yo guardo el estatuto me santifica. Pero luego al final, él dice, yo, Adonai, que os santifico. Él me santifica, hermano, con sus estatutos, con su enseñanza, con su palabra. Primero me santifica así. Y al final me santifica aprobándome, diciéndome, mira, te has esforzado cumpliendo mis estatutos, yo te santifico y te declaro santo. O sea, eres uno de mis santos. Porque él al final me hace un examen de mi esfuerzo que yo he hecho para santificarme. Y al final me aprueba o me reprueba. Y si me aprueba, me declara como santo. Pero hermano, él me obliga a mí, me forza o me ordena por mandato, me dice, santifícase a través de mis estatutos. ¿Y qué pasa con los estatutos, hermanos? Que son costumbres, pero costumbres santas. Y muchos de esos estatutos chocan con mis tradiciones, con mis costumbres paganas que yo heredé de mis padres, del pueblo donde yo habito. Ok, punto número 5. La Escritura, hermano, dice que nosotros necesitamos desarrollar discernimiento entre lo santo y lo profano. Cuando yo no conozco la diferencia entre lo santo y lo profano, a lo profano le digo santo y a lo santo le digo profano. A lo santo lo trato como profano y a veces lo profano lo trato como santo. ¿Por qué? Simplemente por no conocer la diferencia, por no discernir. Otra de las ordenanzas que le dio el Eterno al sacerdocio, eso está igual en Ezequiel 44:23. Recuerde que Ezequiel, hermano, es una palabra que el Eterno le dio al profeta Ezequiel para restaurar su santuario, su sacerdocio, restaurar su santidad, restaurar, hermano, los lugares santos. Y Ezequiel 44 es una palabra donde el Eterno da ordenanzas para su sacerdocio. Habla de las funciones del sacerdocio. Ezequiel 44:23 dice lo siguiente, entre las funciones del sacerdocio dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y es mi responsabilidad, hermano, enseñarle a ustedes que ustedes entiendan la diferencia entre algo santo y algo profano. Y eso es muy importante. Un santo debe entender eso. Usted sabe que hay una palabra hebrea, la palabra halal. La palabra halal en hebreo tiene varios significados.
y de las palabras que de ellas se derivan tiene varios significados. Uno de los significados de esa palabra es profano. Solamente con esta palabra yo le puedo dar una enseñanza profunda de lo que es, hermano, la importancia de discernir entre lo santo y lo profano. Porque esa palabra, aparte de significar profano, también significa enfermedad, significa aflicción, también significa dolor. ¿Y por qué significa profano, enfermedad, dolor? ¿Sabe qué es lo que nos está enseñando el Eterno? Yo te llamé para que seas santo. Y si vives una vida profana, si no aprendes a discernir entre lo santo y lo profano, para procurar ser santo, para estar alejado de lo profano, para que no vivas una vida profana, entonces a ti te va a llegar, te va a alcanzar ¿qué? La aflicción, la enfermedad y el dolor. Que enseña sobre la palabra jalilá. ¿Usted sabe que la palabra jalilá se deriva de esta palabra, halal? ¿Qué significa jalilá? Dios me libre de contaminarme con eso. Dios me libre de hacer eso. Jalilá es una expresión de un santo, una expresión que debe ser un santo cuando alguien lo invita a profanarse. Eso lo dice la canción. Porque cuando alguien, hermano, nos invita a nosotros, vámonos para tal fiesta, una fiesta, van a dar aguardiente, están bailando y ahí nos vamos a gozar, vamos a disfrutar. Entonces, ¿qué debo decir yo? Jalilá. O sea, Dios me libre de hacer eso. Eso es lo que significa jalilá. Jalilá es la expresión, hermano, de un santo ante cualquier invitación a profanarse. Pero para yo decir, hermano, jalilá, yo tengo que discernir qué es lo que me puede contaminar. Porque, hermano, si yo soy santo, yo tengo que procurar, hermano, que mi cuerpo no sea profanado. Y eso la palabra lo explica, hermano. La palabra explica cómo yo me puedo profanar, cómo alguien se puede profanar, cómo yo puedo profanar a alguien. La palabra enseña eso. Entonces, yo necesito, hermano, enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, a enseñarlo a que huya a la contaminación para que no se contamine, para que no contamine a otros, porque uno, hermano, puede contaminar a otros también, ¿sí? O sea, nosotros podemos profanar a otros también. Y también, hermano, esto es muy importante, ojo, esto es muy importante, esta parte es muy importante porque cuando el Eterno establece su santuario, su casa, su morada, su presencia en un lugar, en una ciudad de la tierra, como ocurrió en Jerusalén en el pasado. Y recuerde, hermano, que el Eterno, lo digo como profeta, el Eterno va a posar sus pies en el Táchira. El Eterno va a habitar entre nosotros en el Táchira. El Eterno va a establecer su casa, su morada, su Shekinah, su gloria, su presencia va a estar aquí en el Táchira como estuvo en el pasado entre los israelitas. Así, de esa manera. La iglesia no entiende eso porque la iglesia está acostumbrada, ¿sí?, a nada, a sentir solamente un cosquilleo en el cuerpo. Entonces siente una cosquillita y dice, gloria a Dios, siento la presencia de Dios. Hermano, la presencia del Eterno va a habitar entre nosotros como ocurrió en el pasado. Recuerde, como dice ya en Segunda de Crónicas capítulo 5, cuando Salomón introduce el arca del pacto en el templo, dice que la nube llenó el templo. La gloria del Eterno, la Shekinah, la presencia del Eterno, llenó el templo, la casa. Dice que llenó la casa. Bueno, eso va a ocurrir en este tiempo así. Y el Eterno va a habitar en una casa en este tiempo en el Táchira. Ahora, ¿eso qué significa, hermano? Que como Él es santo, los lugares donde Él va a habitar van a ser lugares, ¿qué? Santos. Las cosas que estén ahí, en ese lugar, van a ser cosas santas. Los siervos que ministren, que enseñen, que trabajen en ese lugar, van a ser siervos santos. Y ellos deben ser expertos, hermano, en discernir entre lo santo y lo profano. Y no solamente deben ser expertos, deben enseñar a todos los que habitan en ese lugar. ¿Para qué? Para que cuando ellos se contaminaron, porque ¿qué es lo que pasa, hermano? Que cuando yo me santifico, yo soy santo. Pero que cuando yo me contamino, yo me profano. Yo le pongo un ejemplo para que usted me entienda. Si el Eterno me ha enseñado a mí santidad, yo me guardo de no contaminarme con muertos, ya se lo expliqué. Pero si yo por casualidad, por error, toqué un lugar donde hay un muerto, sin darme cuenta me contaminé con muerto, yo no puedo, hermano, pasar a un lugar santo. Yo no puedo pasar a un altar, no puedo, porque lo contamino, lo profano. Yo trabajo para una empresa que administra un jardín, un cementerio municipal, el Jardín Metropolitano del Mirador. Yo trabajo para esa empresa. Y ellos prestan el servicio de cremación. Y ellos venden unas cajitas donde allí, hermano, se lo dan al cliente, se la venden al cliente para que allí coloquen las cenizas del muerto, ¿verdad? Después que lo creman, coloquen las cenizas ahí.
Y una vez en la empresa, hermano, tenían encima de un escritorio una caja con muertos ahí, con unas cenizas. Y yo no sabía. Siendo eso ceniza, hermano, eso era un muerto. Eran los restos de un muerto. Y eso lo dice en Números capítulo 19. Habla de los restos de un cadáver. Y yo sin querer, hermano, toqué eso, porque la cajita me llamó la atención. Yo lo toqué y pregunté, mire, ¿y esto qué es? Y yo, no, me explicaron, no, lo que pasa es que ahí es donde se guardan los restos cremados de una persona que ha muerto. Y le pregunté, ¿y aquí tiene los restos de un muerto? Claro que sí, me dijeron, sí, porque es un cliente que lo trajimos para que un cliente lo retirara. Y dice, ay, Dios mío, me contaminó con un muerto. Y hermano, y por si las moscas, ¿no? Como quien dice, por si las dudas, ¿no? Yo le dije, Señor, tú me permites enseñar desde tu altar. Yo me contaminé y tú me has enseñado, tú me permites. Aún así se lo pregunté, yo sabía que me iba a decir que no. Y tuve un sueño. ¿Sabe qué viene el sueño, hermano? Que yo estaba predicando desde allá de la carretera, desde la puerta para afuera. Y desde allá yo estaba predicando. Y yo desde allá enseñaba y yo decía, pero ¿qué hago yo aquí? Y estaba enseñando, ¿no? Entonces cuando yo me desperté entendí que yo no podía pasar al altar. Porque el altar, hermano, es un lugar limpio, un lugar santo. Estos lugares nosotros los ungimos con aceite, seguimos nosotros un procedimiento de purificación. Ese procedimiento de purificación, hermano, está en la Escritura también. Ahí mismo en Ezequiel capítulo 43 habla de ese procedimiento de purificación, de cómo purificar el altar. Y nosotros lo hacemos, hermano, conforme a la ordenanza. Entonces, estos son lugares limpios. Cuando yo, estando contaminado, paso a este lugar, entonces yo lo puedo profanar. Y recuerde, hermano, como estos son lugares limpios, lugares santos, entonces yo me tengo que cuidar para no profanarlo. Porque, hermano, estos son pecados que uno tiene que evitar para uno no contaminar los lugares santos. ¿Ok? Fíjense lo que dice Ezequiel 22:26. Es una palabra que el Eterno le da al profeta para hablar a un sacerdocio que estaba confundido, que había perdido el conocimiento de la verdad, se le había desdibujado el carácter del Eterno, la santidad del Eterno, había desvirtuado, perdido, hermano, el concepto real de lo que es un santuario de la santidad, no sabían discernir entre lo santo y lo profano. Igualito como está el sacerdocio este tiempo, hermano, igualito. Así, o sea, esta palabra es para el sacerdocio de este tiempo, que no sabe discernir entre lo santo y lo profano. Miren lo que dice Ezequiel 22:26, dice, sus sacerdotes violaron mi ley, o sea, mi Torá, o sea, no guardaron la Torá. Dice, contaminaron mi santuario, y le estoy colocando ejemplos. Bueno, en este tiempo hay congregaciones que velan los muertos en los templos. Cuando usted mete un muerto en un templo, hermano, ese templo queda contaminado por 7 días. Y todos los que entraron ahí en ese templo quedan contaminados por 7 días. Eso lo dice Números capítulo 19. Todo el que entra en ese templo mientras esté el muerto queda contaminado por 7 días. Dice, y contaminaron mis santuarios. Dice, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. ¿A quién está hablando ahí el Eterno, hermano? El sacerdocio. Dice, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. ¿Por qué, hermano? Porque el día de reposo es un día santo. El Eterno lo estableció como santo desde allá de Génesis capítulo 2. Él lo santificó. Y desde ese día, hermano, el Eterno ordenó a su pueblo, a sus santos, santificar ese día. ¿Qué significa santificar el día de reposo? Que yo lo consagro al Eterno para que Él haga su voluntad en mi vida. O mejor dicho, que yo haga la voluntad del Eterno en ese día. Y yo tengo que revisar en la Torá cuál es la voluntad del Eterno para ese día, para cumplirla. Si yo hago otra cosa que no sea la voluntad del Eterno, estoy profanando el día de reposo. Dice, y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Ve, hermano? Cuando yo no entiendo estas cosas, yo profano al Eterno. Profano su casa, profano sus cosas, yo me profano al pueblo. Si yo no les enseño a ustedes, hermano, a discernir entre lo santo y lo profano, ustedes van a ser un pueblo profano. Y un pueblo profano, así como polos opuestos se atraen, ¿verdad? De los imanes. Un pueblo profano atrae ¿qué? Aflicción, atrae dolor, atrae enfermedad. Esa es la explicación, hermano, de la palabra halal. Y por eso, hermano, es que la mayoría en las congregaciones, la mayoría, hermano, están enfermos. El que no sufre una cosa, sufre otra, pero la mayoría están enfermos. Porque es un pueblo profano, que no sabe discernir entre lo santo y lo profano. ¿Cuáles son los puntos que nos faltan? Discernir los tiempos. Otro, discernir los espíritus. Este punto es muy importante, discernir los espíritus. Otro, discernir las profecías y los profetas. Otro, discernir señales proféticas. Otro, discernir entre el justo y el injusto. ¿Okay? Eso lo veremos el viernes.